Hay noches que simplemente pasan, otros, sin embargo, llevan algo diferente. Cuando el mundo se ralentiza, las distracciones se disipan y el ruido a nuestro alrededor se calma, algo inusual sucede dentro de nosotros. La mente se vuelve más atenta, más profunda, lista para absorber no por casualidad, sino por una disposición natural. Es en este estado donde las elecciones más importantes de la vida comienzan a tomar forma, no como un impulso pasajero, sino como una comprensión genuina. Los verdaderos resultados no nacen de la desesperación, sino de la lucidez. La mayoría de las personas dedican su vida a intentar modificar lo que está afuera sin tocar nunca lo que realmente determina su rumbo. Su manera de pensar, interpretar, decidir y persistir. Pocos se dan cuenta de que no es el esfuerzo ciego lo que da forma al destino, sino la correcta orientación del pensamiento combinada con una acción coherente. Y eso es exactamente lo que hace diferente esta noche punto en las reflexiones que siguen. No habrá promesas vacías, solo principios probados por el tiempo, ideas que atravesaron generaciones, formaron líderes, construyeron proyectos personales y enseñaron a la gente cómo actuar con conciencia, propósito y perseverancia. No se trata de magia, se trata de comprensión, porque al cambiar la forma en que vemos el camino mismo comienza a responder de una manera diferente. Lo que antes parecía distante, confuso o inalcanzable se vuelve organizado, mensurable, posible. Entonces, algo sutil pero poderoso comienza a suceder. Deja de perseguir resultados como quien corre en la oscuridad y comienza a construirlos con claridad. Escuche atentamente. Escuche con presencia. No para escapar de la realidad, sino para comprenderla de una vez por todas. A veces, una sola noche de lucidez no transforma solo el mañana, sino toda la trayectoria. Hay un momento decisivo en la vida de cada persona en el que el esfuerzo deja de ser el problema. Muchos trabajan, muchos se dedican, muchos insisten y sin embargo sienten que los resultados tardan, parecen lejanos o desproporcionados con el esfuerzo invertido. Este desajuste no proviene de una falta de capacidad, sino de la falta de armonía interna entre intención, pensamiento y acción. Pocos se dan cuenta de esto. La mayoría repite patrones sin lugar a dudas. El pensamiento da forma a las expectativas. Las expectativas moldean la postura da forma a las decisiones. Y las decisiones dan forma a los resultados. Nada sucede de forma aislada. Cuando alguien se despierta cada día con dudas sobre sí mismo, por mucho que lo intente, sus acciones conllevan tensión, miedo sutil e inseguridad silenciosa. No importa cuántas oportunidades surjan, la mente siempre encontrará una manera de sabotearlas cuando no cree plenamente en su propio valor, dirección o mérito. Por lo tanto, el verdadero avance comienza desde dentro. No en palabras, no en ansiedad, no en comparación, sino en el momento en que la persona comienza a verse como alguien en construcción consciente y ya no como alguien que simplemente reacciona ante los acontecimientos. Este cambio es discreto, casi imperceptible para quienes lo observan desde fuera, pero profundamente transformador para quienes lo experimentan. Cuando la mente deja de ser un campo de incertidumbre y se convierte en un espacio de decisiones, todo cambia. El error más común no es fallar, sino insistir sin claridad. Hay personas que pasan años acumulando conocimientos y aún así permanecen estancadas. Otros, con menos teoría, avanzan con firmeza simplemente porque han aprendido a decidir con coherencia. La diferencia no está en la inteligencia, sino en la relación que cada persona establece con sus propios pensamientos. Pensar correctamente no significa ser optimista todo el tiempo, significa pensar responsablemente. Significa observar lo que se cultiva internamente cada día. Las frases repetidas en silencio, las conclusiones extraídas sobre uno mismo, las interpretaciones ante las dificultades, las excusas aceptadas como justificaciones. Todo ello construye un campo invisible que precede a cualquier resultado visible. Y es por eso que tantos luchan y pocos prosperan de manera equilibrada. La verdadera prosperidad no se trata solo de lograr algo, se trata de mantener lo que has logrado sin perder tu integridad interna. Cuando alguien avanza sin una estructura mental, el éxito se convierte en una carga. Cuando avanzas con conciencia, el éxito se convierte en expansión. Existe una profunda diferencia entre querer resultados y estar preparado para ellos. El deseo puede ser momentáneo, la preparación es constante. Y esta preparación no se da en el ruido de la vida cotidiana, sino en momentos de silencio, reflexión y reorganización interior, como lo que propone esta noche. Mientras escuchas, tu mente no solo recibe palabras, se te invita a reorganizar prioridades invisibles. La forma en que reaccionas ante las frustraciones, cómo interpretas los retrasos, cómo ves tus propios errores. Todo esto constituye el terreno donde los resultados florecen o se deterioran. Nada crece en un suelo contaminado por el autosabotaje. Mucha gente confunde disciplina con rigidez, concentración con tensión, perseverancia con sufrimiento. Pero la verdadera constancia proviene de la claridad
no de la presión, punto cuando alguien sabe exactamente por qué hace lo que hace, el esfuerzo deja de ser un sacrificio y se convierte en una consecuencia natural. La inercia se reorganiza, la fatiga disminuye, la dispersión pierde terreno. Poco a poco, el caos interno da paso a una dirección firme y fiable. A partir de ese momento, los resultados dejan de ser acontecimientos raros y se convierten en una construcción continua. No por suerte, no por impulso, sino por alineación. La mente humana es una herramienta extraordinaria, pero también puede convertirse en una prisión sofisticada cuando se alimenta de narrativas erróneas. Muchos viven atrapados por ideas, cuyo origen desconocen. Nociones sobre límites, méritos, identidad, fracaso, éxito, son absorbidos a lo largo de la vida, a menudo sin filtro, sin cuestionamientos, sin conciencia. Un día la persona empieza a llamarlos quién soy cuando, en realidad, no son más que viejos condicionamientos no revisados. La verdadera libertad comienza cuando te das cuenta de que no tienes que luchar contra el mundo para cambiar tu vida. Es necesario revisar las propias conclusiones, porque todo cambio externo duradero nace de una revisión interna. No se puede construir una nueva etapa utilizando las mismas creencias que sustentaron las anteriores. Esto requiere un cambio de identidad, el coraje silencioso para dejar de lado las viejas versiones de uno mismo. Y esto nunca sucede en medio del ruido, sino en la introspección, en el silencio, en la escucha atenta. Esta noche no se trata de acelerar a línea el pensamiento con la intención con la acción y la acción con la constancia. Cuando este eje se estabiliza, lo que antes parecía pesado empieza a fluir con mayor naturalidad. El esfuerzo persiste, pero ahora tiene sentido. El camino sigue exigiendo disciplina, pero no oprime. Los verdaderos resultados surgen de ese punto. No llegan como un impacto, sino como un proceso sólido que se sostiene. Cuando la mente se organiza, le sigue la conducta. Cuando el comportamiento se organiza, las circunstancias responden. Siempre ha sido así. El mundo exterior es un espejo lento pero fiel. Refleja con retraso lo que se cultivó con perseverancia. Es por eso que tanta gente se da por vencida en el camino, no por incapacidad, sino por impaciencia. La semilla todavía está bajo tierra cuando abandona la tierra. Quien entiende el momento de las cosas no vive con ansiedad, vive preparándose. Todo lo que se construye con prisas también se desmorona a la misma velocidad. Lo que surge con la conciencia echa raíces y lo que echa raíces resiste. Esta noche simboliza exactamente ese momento, cuando dejamos de desear y comenzamos a estructurar. No es necesario que cambies todo de una vez, simplemente deja de sabotearte en los detalles. Una decisión a la vez, un hábito a la vez, una corrección a la vez. Lo extraordinario nace de la suma de actitudes aparentemente comunes, ejecutadas con coherencia, fuera del alcance del aplauso. No hay una transformación instantánea, hay provisión continua. Y toda verdadera disposición nace de una comprensión profunda. El resultado no es un premio, es una consecuencia. Cuando esta idea se asimila con calma, algo cambia en el ritmo interno. La prisa disminuye, la comparación se disuelve, la claridad se impone. Entonces dejas de mirar tanto hacia afuera y finalmente comienzas a responsabilizarte silenciosamente de tu propio camino, no como una obligación, sino como un poder, porque la responsabilidad no oprime a quien la comprende. Gratis, a partir de entonces, cada nueva elección gana más peso, no porque sea difícil, sino porque es consciente, y las elecciones conscientes construyen una vida que deja de ser reactiva. Ya no reaccionamos al azar. Empiece a conducir. Cuando alguien empieza a dirigir su propia vida, los resultados dejan de ser obra del azar y se vuelven predecibles. Hay un momento decisivo en la trayectoria de cualquier persona en el que las justificaciones pierden fuerza. No es cuando el mundo cambia, ni cuando las circunstancias se vuelven ideales, ni cuando alguien aparece para ayudar. Es el momento en que la propia conciencia deja de aceptar excusas que antes parecían razonables. La persona ya no se siente obligada a dar explicaciones por no haber actuado, por haber demorado, por haber retrocedido, por haberse distraído tantas veces de lo que sabía que debía hacer. Este momento es silencioso, no va acompañado de aplausos, no provoca un impacto externo inmediato, pero marca un cambio interno que rara vez retrocede. A partir de ahí, entras en un estado diferente de relación contigo mismo. No se trata de culpa, sino de lucidez. Empiezas a observar con mayor precisión, identificando patrones que antes estaban camuflados por las prisas, las distracciones y las comparaciones. Poco a poco queda claro que no era solo el mundo lo que la estaba frenando. A menudo era la forma misma de posicionarse frente a él. Esta comprensión no es cómoda, pero es liberadora. Mientras alguien crea que todo depende del exterior, queda a merced de las circunstancias. Cuando comprendes que tu posicionamiento interno influye directamente en la forma en que el mundo responde, comienzas a recuperar algo esencial. El poder de dirección. No se trata de control absoluto, sino de responsabilidad progresiva. La madurez no surge cuando la vida se vuelve más fácil,
sino cuando dejamos de exigir que sea fácil para poder actuar con integridad. Esto transforma completamente tu forma de caminar. Quien espera motivación solo avanza cuando se siente bien. Quienes viven según la estructura avanzan incluso en los días en que no sienten nada. Esta es una diferencia decisiva. La mayoría de la gente confunde voluntad con constancia. La voluntad fluctúa, se construye la constancia. No depende de tu estado de ánimo ni del entorno, ni siquiera depende de una confianza absoluta. Depende de la decisión de continuar, incluso cuando la mente sugiere retrocesos disfrazados de justificaciones. Porque la mente, cuando no está entrenada, siempre intentará preservar la comodidad conocida, incluso si esa comodidad está asociada con el estancamiento. El verdadero crecimiento requiere una confrontación silenciosa con la propia zona de repetición, sin drama, sin resistencia interna, sin discursos agresivos. Solo una lección consciente. Actuar cuando sería más cómodo posponer, mantenerse concentrado cuando sería más fácil dispersarse, terminar cuando sería tentador darse por vencido. Estas decisiones no son fáciles, pero cambian los destinos. Los resultados no surgen de actos grandiosos aislados, sino de la suma de pequeñas decisiones que casi nadie nota. Existe una profunda diferencia entre vivir ocupado y vivir productivamente. Muchos mantienen agendas ocupadas, días ocupados, semanas ocupadas, pero internamente sienten que están dando vueltas en círculos. Esto sucede porque actividad no es sinónimo de dirección. Puedes desperdiciar mucha energía caminando rápidamente en la dirección equivocada. La dirección es lo que da sentido al esfuerzo. Sin dirección interna, cualquier movimiento se convierte en desgaste. Con una dirección clara, incluso la fatiga aumenta. Y lo que define esta dirección no es el caos del mundo exterior, sino la claridad del mundo interior. Cuanto más se conoce a alguien a sí mismo, menos pierde. Cuanto menos sabes, más te desgastas. El autoconocimiento no es una introspección vacía, es una estrategia de vida. Es comprender dónde sabotea, dónde se dispersa, dónde se desorganiza, dónde se vuelve frágil. No para castigarte por ello, sino para dejar de actuar a ciegas. Los que caminan en la oscuridad tropiezan más. Quienes ven sus propios puntos sensibles aprenden a protegerse. Y cuando una persona aprende a protegerse de sí misma, el mundo deja de parecerle tan amenazador. Gran parte de la ansiedad humana surge del intento de predecirlo todo, controlarlo todo, resolverlo todo antes de tiempo. Pero quienes aprenden a gobernarse a sí mismos ya no viven en este exceso de anticipación. Vive el presente con preparación, no con miedo. El miedo se debilita. La preparación fortalece. Esta es una distinción sutil pero profunda. El miedo intenta prevenir dolores futuros. La preparación desarrolla la capacidad de afrontar cualquier escenario. Cuando alguien se prepara mental, emocional y estructuralmente, los escenarios dejan de parecer monstruos y se convierten en desafíos. Permíteles dominarte. Significa reconocer que los desafíos existen, pero no deben convertirse en el centro de atención. La claridad no elimina las dificultades, solo las pone en perspectiva. Cuando la mente está ordenada, las decisiones dejan de ser reacciones y se convierten en elecciones. Y elegir, incluso ante lo desconocido, es un acto de libertad. La libertad, sin embargo, no es la ausencia de límites, sino la capacidad de operar dentro de ellos. Quien confunde libertad con ausencia de estructura acaba siendo rehén de su propia desorganización. La disciplina no es una prisión, sino el camino hacia la autonomía. Cuando alguien establece rutinas, no se está aprisionando a sí mismo. Está creando las condiciones para que lo inesperado no lo paralice. La rutina no es monotonía. Es la base que te permite improvisar con seguridad. Existe la ilusión común de que la espontaneidad es superior al orden. Pero la verdadera espontaneidad solo florece cuando existe una base sólida. Sin ella, lo que parece libertad es solo inestabilidad. La mente que no está organizada vive en estado de alerta constante, como si cada día fuera una emergencia. Y vivir en una emergencia es agotador. Largo plazo resulta más agotador que cualquier esfuerzo planificado. La planificación no es garantía de éxito, sino una forma de reducir el desperdicio. Quienes actúan sin dirección desperdician energía en movimientos que no conducen a ninguna parte. Quien planifica, aunque cometa errores, aprende de las desviaciones. El error, en este caso, no es un fallo, sino un ajuste. Y los ajustes son parte del proceso, no las interrupciones. La resistencia a la planificación a menudo proviene del miedo a comprometerse. Hay quienes prefieren la incertidumbre porque permite la fantasía de que en cualquier momento todo puede cambiar para mejor. Pero la realidad no funciona así. El azar favorece a quienes están preparados, no a quienes esperan. Y la preparación requiere acción, no solo intención. Otro error es creer que la disciplina es algo rígido. De hecho, es flexible. La disciplina no es la ausencia de adaptación, sino la capacidad de adaptarse sin perder el rumbo. Quienes son disciplinados no siguen reglas ciegamente. Ajústelos según sea necesario, pero manténgase enfocado en lo que realmente importa. La rigidez es lo opuesto a la disciplina.
Es la incapacidad de cambiar cuando es necesario. La coherencia no es monotonía. Es la repetición de acciones que, con el tiempo, generan resultados. Y estos resultados, a su vez, refuerzan la coherencia misma. Es un ciclo. Cuanto más construyes, más fácil resulta seguir construyendo. El desafío inicial es superar la inercia. Entonces, el desafío es mantener el ritmo sin dejarse distraer por lo que no aporta puntos. La distracción es el mayor enemigo de la construcción. No la distracción ocasional, sino la que se disfraza de urgencia. A menudo, lo que parece importante en un momento dado no es más que ruido, y el ruido, cuando no se filtra, consume tiempo y energía. La mente organizada sabe distinguir lo que merece atención de lo que puede ignorarse. Existe una diferencia entre estar ocupado y ser productivo. Ocupado es aquel que corre sin rumbo. Productivo es alguien que avanza con un propósito. Y el propósito no tiene por qué ser grandioso, solo sé claro. Cuando hay claridad, incluso las tareas pequeñas adquieren significado. Y el significado es lo que sostiene la motivación. Cuando la euforia inicial desaparece, la motivación es volátil. Viene y va, lo que queda es el compromiso. Y el compromiso no depende de sentir la voluntad, sino de decidir actuar incluso cuando la voluntad no está presente. La decisión es lo que convierte la intención en realidad. Sin él, los planes permanecen en el ámbito de las ideas. La construcción no es un evento, sino un proceso. Y los procesos requieren paciencia. La paciencia no es pasividad. Esa capacidad de esperar el momento adecuado sin forzar resultados. Quien esfuerzan muchas veces, cosechan lo que no sembraron. Quien espera, cosecha lo que cultivó. La prisa es una ilusión de control. Da la sensación de que se está haciendo algo, pero la mayoría de las veces es solo movimiento sin avances. El verdadero progreso es silencioso. Ocurre entre bastidores, lejos de los focos, y solo se revela cuando ya está consolidado. Quienes buscan reconocimiento inmediato tienden a sentirse frustrados. Los resultados duraderos no están diseñados para los demás, sino para usted mismo. Y cuando se construyen de esta manera, el reconocimiento, si llega, es solo una consecuencia, no el objetivo. La construcción requiere honestidad. Honestidad contigo mismo sobre lo que realmente quieres, lo que estás dispuesto a sacrificar y lo que no estás dispuesto a negociar. Sin esta claridad, los esfuerzos se dispersan. Para ella cada paso tiene un significado. Y el significado es lo que hace que el esfuerzo sea sostenible. Cuando algo tiene sentido, hasta el cansancio es diferente. No es una carga, sino una parte del camino. Y el camino, por largo que sea, siempre comienza con un solo paso. Lo importante no es la velocidad, sino la dirección tú vives. Tolerar la inconsistencia, por ejemplo, es permitir que la vida se construya sobre cimientos frágiles. Tolerar la procrastinación es aceptar que el tiempo juega en tu contra, no a tu favor. Tolerar el autosabotaje es renunciar al control sobre el propio destino. La conciencia, en este sentido, no es un estado pasivo de observación, sino un acto activo de elección. Elegir lo que permites y lo que rechazas dentro de ti mismo. Esta negativa no tiene por qué ser dramática. No requiere grandes gestos ni declaraciones públicas. Todo lo que necesitas es un ajuste interno, una decisión silenciosa de no ceder más ante lo que te debilita. Los pequeños actos de resistencia diaria, decir no a una distracción innecesaria, cumplir una promesa echada a uno mismo, apegarse a algo incluso cuando la motivación se desvanece, se acumulan hasta convertirse en una fuerza invisible. Esta fuerza no se mide por lo que se logra, sino por lo que se evita perder: claridad, integridad, capacidad de avanzar sin fragmentarse. La fragmentación es lo opuesto a la solidez. Ocurre cuando una persona se divide entre lo que dice ser y lo que hace, entre lo que quiere y lo que tolera, entre lo que promete y lo que cumple. Cada contradicción interna es como una grieta en una estructura. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo compromete la estabilidad. Reconstruir esta unidad no requiere perfección, sino coherencia. Coherencia no es la ausencia de errores, sino la capacidad de corregirlos sin excesiva justificación. Es asumir que si algo no funciona, la respuesta no es culpar a las circunstancias, sino ajustar la propia conducta. Este ajuste, sin embargo, solo es posible cuando existe la voluntad de mirarse a uno mismo sin ilusiones. La ilusión es el mayor obstáculo para una transformación real. Se disfraza de esperanza, optimismo o incluso autocompasión, pero en realidad es solo una forma de evitar la confrontación con la realidad. Quienes se enganan creen que las cosas cambiarán por sí solas, que el tiempo resolverá lo que no se afrontó, que la suerte compensará lo que no se construyó. La realidad, sin embargo, no negocia. Responde a lo que se hace, no a lo que se desea. Por tanto, la lucidez es un acto de valentía. Coraje para ver tus propias limitaciones sin victimizarte, para reconocer los patrones que se repiten sin condenarte, para aceptar que el crecimiento requiere un esfuerzo continuo, no solo momentos de inspiración. Este coraje no es un don, sino una práctica. Práctica de cuestionarte, observarte, asumir responsabilidades. Practica no huir cuando la verdad te moleste. Cuando esta práctica se vuelve habitual, algo cambia en la relación con el mundo.
Las dificultades ya no se consideran obstáculos insuperables y se consideran parte del proceso. Los fracasos dejan de ser prueba de incapacidad y se convierten en información útil. Las críticas dejan de ser ataques personales y se convierten en espacios de reflexión. Este cambio de perspectiva no elimina los desafíos, pero los hace manejables. Y lo que es manejable se puede superar. La superación, sin embargo, no es un hecho aislado, sino una secuencia de elecciones cotidianas. Opciones que, cuando se alinean, crean una trayectoria. Trayectoria que a su vez define quién eres. No hay atajos para esta construcción. No existen fórmulas mágicas ni soluciones instantáneas. Solo existe la constancia de quien decide día tras día no traicionarse. Y es en esa constancia donde reside la verdadera libertad. La libertad de no depender de la aprobación ajena, de la validación externa o de circunstancias favorables para seguir adelante. Esta libertad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de moverse dentro de ellos con un propósito. Los límites no son prisiones cuando se entiende que son los que dan forma a lo que se construye. Sin límites no hay dirección. Sin dirección no hay progreso. Y sin progreso no hay logro. El logro, al fin y al cabo, no es un destino, sino el resultado de un camino seguido con conciencia. Un camino que, por largo que sea, siempre comienza con la decisión de dar el siguiente paso, no el más rápido ni el más fácil, sino el que mantiene la dirección, sino lo que se establece como norma dentro de uno mismo. Los patrones invisibles son los verdaderos arquitectos del destino. Se forman en los detalles, en la forma en que se abordan los retrasos, en el tipo de pensamiento que permite permanecer demasiado tiempo, en la velocidad con la que se cede a la dispersión, en la facilidad con la que se abandonan las pequeñas promesas internas. La suma de estos detalles construye la versión emocional de la vida y esta versión gobierna todas las demás. Por lo tanto, quien aprende a construir resultados aprende primero a construir estabilidad interior. No puedes gobernar un proyecto externo sin gobernarte a ti mismo. La mente indisciplinada busca alivio. La mente estructurada acepta el proceso. Esta diferencia lo transforma a todo punto. El alivio busca una anestesia momentánea. El proceso abarca el malestar productivo. Tyrion vive en busca de alivio, huye de la frustración, pero también huye de la evolución. Quienes aceptan el proceso enfrentan la frustración como parte del viaje, y el viaje siempre requiere alguna forma de madurez. Nadie madura sin fricciones internas, pero la fricción no tiene por qué ser violenta. Puede que sea consciente. Podría ser el simple acto de no ceder ante todo lo que es fácil. Puede ser la elección de permanecer, incluso cuando nadie le esté mirando, incluso cuando parezca irrelevante, incluso cuando la mente intente convencerte de que no hará la diferencia. Lo que importa es que cada vez que permaneces donde antes te abandonarías, se fortalece un eje silencioso en tu interior. Este eje comienza frágil, casi imperceptible, pero con el tiempo se convierte en un apoyo profundo que ya no depende de estímulos externos. Ya no es necesario empujar a la persona. Camine alineado. Esta alineación no es un estado místico. Es simplemente coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Cuando estos tres elementos dejan de estar en constante conflicto, la mente alcanza un inusual estado de estabilidad funcional. Y cuando la mente alcanza este estado, los resultados ya no son caóticos. No llegan como explosiones, llegan como continuidad. La continuidad no impresiona, pero construye. La mayoría de las personas están fascinadas por el impacto e ignoran el proceso, admiran la cumbre pero desprecian la base, desean logros pero no quieren repetición. Sin embargo, repetición es el secreto invisible de todo lo que queda. Nadie permanece genial por suerte. Nadie se mantiene fuerte por casualidad. Nadie permanece intacto sin estructura. Todo lo que queda ha sido sostenido en innumerables ocasiones cuando aún no era valorado. Es en este punto cuando se revela una madurez inusual. La capacidad de valorar lo que aún no es gratificante. Cuando alguien aprende a honrar lo invisible, construye lo inevitable. El mundo exterior siempre responde a lo que se consolida internamente, aunque esta respuesta llegue tarde. Retraso no significa ausencia, significa madurez. La ansiedad intenta acelerar este ciclo. La desesperación intenta forzar. La conciencia respeta. Quien respeta el tiempo construye con raíces. Cualquiera que intente saltarse pasos construye con el viento, y el viento no sostiene nada por mucho tiempo. Otro aspecto profundo para lograr resultados reales es aprender a lidiar con su propio silencio interior. Muchas personas se pierden no por falta de capacidad, sino por miedo a oírse a sí mismas cuando cesa el ruido externo. El silencio confronta, el silencio revela, el silencio expone inconsistencias. Es por eso que tanta gente mantiene su mente constantemente ocupada, no para crecer, sino para evitar tener que escuchar lo que aún necesita ser ajustado. El ajetreo y el bullicio continuo suelen ser una vía de escape sofisticada, pero la reorganización solo ocurre en silencio. Es allí donde la persona se da cuenta de dónde fue desleal consigo misma, de dónde mantuvo hábitos que debilitan su propio rumbo,
de donde pospuso decisiones que ya tenían claras desde hacía mucho tiempo. La claridad retrasada se convierte en una carga emocional. La decisión pospuesta se convierte en agotamiento mental. Por eso, cuando la mente comienza a organizarse, trae consigo malestares necesarios. No porque quiera castigar, sino porque quiere alinear. La alineación a veces duele, pero siempre libera. Libre de repetición automática, libre de autosabotaje disfrazado, libre de dependencia de la validación. Y cuando alguien se libera de esto, la vida deja de ser un campo de justificaciones y se convierte en un espacio de construcción consciente. La persona ya no necesita defenderse todo el tiempo. Empieza a apoyarte a ti mismo, tener tu propia palabra, apoya tus propias decisiones, para apoyar tu propia dirección. Esto genera algo extremadamente raro, previsibilidad interna. Esta previsibilidad no limita, da libertad. Libertad para no vivir en constante inestabilidad emocional, libertad para no reaccionar ante todo, libertad para no tener que demostrar tu valía todo el tiempo. Los que tienen un eje interno no se rompen con cada impacto. Y ese eje se construye precisamente en ese proceso silencioso de reorganización, repetición consciente y disciplina sin aplausos. Los resultados reales, sustentables e integrales siempre surgen de este lugar, no de un salto, sino de un camino. Y todo viaje comienza cuando alguien deja de correr contra sí mismo y empieza a caminar consigo mismo. Con el tiempo, una persona se da cuenta de que no es el mundo el que más se opone a prueba, sino sus propias reacciones ante él. El entorno cambia, las circunstancias fluctúan, las personas varían. Esto es inevitable. El verdadero punto de madurez llega cuando comprendes que no puedes controlar todo lo que sucede, pero que con disciplina y conciencia puedes controlar la forma en que respondes a cada evento. Esta comprensión traslada la fuerza del exterior al interior, y cuando la fuerza cambia de lugar, la vida cambia de ritmo. Antes todo parecía urgente, después todo se vuelve selectivo. La persona ya no reacciona a todo, no se involucra en todas las disputas, no se desgasta ante ninguna tensión. Aprendes, a menudo a través del agotamiento mismo, que el foco no es solo saber dónde poner tu energía, sino también dónde no ponerla. Preservar la energía emocional es una forma elevada de inteligencia. La mayoría de las personas están cansadas no por lo que construyen, sino por lo que enfrentan internamente sin necesidad. Conflictos imaginarios, comparaciones silenciosas, exigencias exageradas, culpas improductivas, disputas internas que no conducen a ninguna parte. Esto consume recursos invisibles que podrían usarse para construir algo real. Cuando la mente se organiza, empieza a elegir batallas y al elegir batallas, elige también dónde vale la pena quedarse. Quedarse es un acto poderoso, pero solo es virtuoso cuando tiene sentido. Muchas personas permanecen en situaciones que las debilitan por miedo al cambio. Otros cambian constantemente por miedo a quedarse. En ambos casos falta un eje interno. Este eje no impide las transformaciones, solo las hace conscientes. Con él, la persona no cambia por evasión ni permanece por apego, sino por claridad. Y esta claridad reduce drásticamente la acumulación de arrepentimientos en el camino. La mayoría de los arrepentimientos humanos no surgen de grandes tragedias, sino de pequeñas renuncias hechas contra la propia conciencia, repetidas a lo largo de años. Cada vez que alguien silencia su intuición más profunda por conveniencia, algo se fragmenta internamente. No genera un colapso inmediato, sino un distanciamiento de uno mismo. Con el tiempo, esta distancia se convierte en vacío. Los resultados reales no llenan un vacío creado por la negación continua. Por lo tanto, crecer requiere un retorno a uno mismo, un alineamiento con lo que se sabe, en silencio, que es necesario, aunque sea incómodo. Este regreso marca el comienzo de una nueva integridad. La integridad no es la perfección, es coherencia progresiva. Es cometer errores, ajustarse, seguir. Es fallar, aprender, sostenerse. Es caer, reorganizarse, avanzar. La integridad no excluye las caídas, solo previene el abandono. Cuando alguien se da por vencido, puede seguir viviendo, pero deja de construir una vida. Simplemente ocupa un espacio en el tiempo. Construir una vida requiere presencia. Presencia requiere coraje, no en el sentido de heroísmo, sino en el de no huir de las propias responsabilidades internas. No externalizar decisiones esenciales. No transfieras la culpa de tu propia parálisis al mundo. Tomar posesión de la propia vida es una de las tareas más exigentes que existen, pero también es la única que devuelve el sentimiento de dignidad interior. La dignidad no proviene de la aprobación externa. Nace de la íntima convicción de ser fiel al propio camino. Esta fidelidad genera una calma profunda que no depende del éxito inmediato. Crea un tipo de paz capaz de convivir con el esfuerzo, el retraso y los desafíos. Quienes tienen esta paz no se desorganizan ante cada retraso. Entender que el tiempo está al servicio de la construcción, no en contra de ella. Y esta comprensión transforma por completo la forma en que trabajamos, planificamos y persistimos. La persona empieza a hacer lo que hay que hacer hoy
sin exigir que los resultados aparezcan mañana como prueba de valor. Reconocer que hay procesos que solo florecen porque han sido cuidados durante mucho tiempo, sin reconocimiento. Esto genera un tipo de libertad que pocos experimentan. La libertad de construir sin tener que justificarse cada vez. Cuando alguien se libera de la dependencia de la validación externa, algo profundo se reorganiza. La persona comienza a actuar en base a su propio eje, no a la aprobación de los demás. La aprobación de los demás es inestable. El eje en sí es permanente. Este eje se convierte en la referencia silenciosa de todas las decisiones. La pregunta ya no es qué pensarán, y se convierte en es que estoy coherente con en quien me estoy convirtiendo. Este cambio cambia completamente el nivel de existencia. Aquellos que viven al nivel de lo que otros pensarán siempre se están adaptando. Aquellos que viven al nivel de quienes se están convirtiendo se están construyendo a sí mismos. Y esta construcción no es rápida, es profunda. La profundidad no va bien con las prisas. Requiere tiempo, repetición, silencio y constancia. Quien acepta esta lentitud interior no se frustra fácilmente. Aprenda a ver los pequeños avances como signos reales de transformación, no como insignificantes. Cada pequeño avance sostenido es una victoria invisible contra el estancamiento mismo. Y son estas victorias invisibles las que, un día, se vuelven visibles. Nada consistente nace del espectáculo. El espectáculo es el fruto. La coherencia es la raíz. Las raíces no se ven, pero, cuando son fuertes, soportan cualquier altura. La mayoría de la gente quiere crecer sin echar raíces profundas. Es por eso que tantos avances se desmoronan ante la primera sacudida real. No por falta de capacidad, sino por falta de apoyo interno. La fuerza interior no llama la atención, sino que protege. Protege de la impulsividad, la vanidad, la dependencia. Aquellos que están protegidos internamente no necesitan protegerse del mundo todo el tiempo. Puedes afrontar desafíos sin perderte en ellos. Otro punto esencial en el camino hacia resultados reales es no idealizar el propio sufrimiento. El dolor tiene una función. El sufrimiento prolongado debido al apego a las narrativas es una elección. Muchas personas se identifican tanto con sus dificultades que, sin darse cuenta, empiezan a defenderlas como parte de su identidad. Pero nadie construye resultados a partir de una identidad de escasez. Es posible que la escasez haya sido el punto de partida, nunca el lugar donde vivir. Cuando alguien convierte su difícil historia en un refugio emocional, comienza a estructurar toda su vida en base a la carencia. Y todo lo que nace de la carencia tiende a ser inestable, necesitado, dependiente. La madurez llega cuando una persona honra lo vivido, pero no se queda estancado en ello. Utilice el pasado como base, no como célula. Este cambio es silencioso, pero lo cambia todo. Cambia la forma de amar, de trabajar, de elegir, de esperar. La espera deja de ser angustia y se convierte en preparación. Y la preparación está siempre activa. Quienes se preparan no desesperan. Quienes se desesperan no se preparan. Este momento representa exactamente este estado de reorganización interna en el que uno se aleja, aunque sea por un momento, de la desesperanza colectiva y entra en contacto con un ritmo de construcción más verdadero, no para escapar del mundo, sino para volver a él con más conciencia. Porque solo quien se alinea desde dentro puede sostener los resultados desde fuera. Con el tiempo, quienes realmente se reorganizan internamente empiezan a notar algo curioso. Los mismos estímulos externos ya no producen las mismas reacciones. Lo que antes generaba ansiedad ahora solo genera tensión. Ahora se analiza qué provocó la ira. Lo que provocó miedo invita a la estrategia. Esta transformación no ocurre porque el mundo se haya vuelto más fácil, sino porque la estructura interna se ha vuelto más estable. La estabilidad no es la ausencia de emoción, sino el dominio sobre ella. Dominar no en el sentido de asfixiar, sino en el sentido de comprender. Cuando alguien comprende sus propios estados internos deja de regirse por ellos. Aprende a sentir sin dejarte llevar, a pensar sin confundirte, a actuar sin traicionarte. Esta libertad emocional eres una de las mayores fortalezas silenciosas que cualquiera puede alcanzar, una manera que no requiere esfuerzo adicional, sino alineación. El alineamiento no es una fuerza externa que se impone, sino una consecuencia natural de cuando lo interno y lo externo dejan de oponerse. La vida no se resuelve con más fuerza, sino con más claridad. Y la claridad no proviene de intentar ver más lejos, sino de observar con mayor precisión lo que ya está ante nuestros ojos. Muchos gastan energía tratando de controlar lo incontrolable, el futuro, las reacciones de otras personas, lo imprevisto, mientras ignoran el único punto que realmente responde a su orden: la respuesta misma. La forma en que eliges reaccionar define no solo el momento, sino la trayectoria que sigue. Existe una diferencia sutil pero decisiva entre resistir y persistir. Resistir es luchar contra lo que no se puede cambiar, persistir es avanzar a pesar de lo que no se puede cambiar. El primero consume energía, el segundo lo concentra. Quienes resisten viven en un estado de tensión permanente. Los que persisten aprenden a fluir dentro de los límites. Y son estos límites, a menudo, los que revelan el camino. No como barreras,
sino como contornos que dan forma a lo posible. El miedo, por ejemplo, no desaparece con la valentía, se transforma cuando se comprende. No hay que eliminarlo, sino entender su función. Alertar, no paralizar. Quienes aprenden a escuchar el miedo sin someterse a él descubren que detrás de cada miedo hay una necesidad insatisfecha, de seguridad, de control, de reconocimiento. Y cuando se identifica esta necesidad, el miedo pierde su poder distorsionador. Deja de ser un obstáculo y se convierte en un indicador. Lo mismo ocurre con la incertidumbre. No es una señal de fracaso, sino una condición natural de existencia. El intento de eliminarlo por completo es lo que genera ansiedad. Quienes aceptan que la incertidumbre es parte del proceso y no un defecto, pueden actuar incluso sin todas las respuestas, no porque tenga más confianza, sino porque aprendí a confiar en el proceso mismo. Y esta confianza no es ciega, se basa en la repetición de pequeñas elecciones alineadas. La coherencia, a su vez, no requiere perfección, solo requiere que las acciones estén en armonía con los valores, incluso cuando la motivación fluctúe. No es la intensidad del esfuerzo lo que determina el resultado, sino la dirección. Un paso dado en la dirección correcta, aunque sea pequeño, es más valioso que un salto en falso, porque lo que importa no es la velocidad, sino mantenerse en el camino. Cuando una persona deja de medir su valor por resultados inmediatos, sucede algo interesante. Empieza a valorar su propio esfuerzo, no como un medio para un fin, sino como parte intrínseca del proceso. Y este reconocimiento interno es lo que sostiene la continuidad en momentos en que los resultados tardan en aparecer. No es la recompensa lo que motiva, sino la integridad de hacer lo que te propones. La madurez emocional no es un estado de ausencia de conflictos, sino de presencia de recursos para afrontarlos. No es la capacidad de evitar el dolor, sino de atravesarlo sin perderse. Y estos recursos no se adquieren de una vez por todas, se cultivan a diario en pequeñas decisiones que nadie ve, al elegir no reaccionar en el calor del momento, la voluntad de posponer la gratificación para mantener un compromiso, en la valentía de decir no cuando todos esperan un sí. Lo que muchos llaman suerte es en realidad la suma de estas pequeñas elecciones. No es el azar lo que determina el destino, sino la capacidad de estar preparado cuando surgen oportunidades. Y esta preparación no se da en los momentos de visibilidad, sino en los intervalos entre ellos. Es lo que haces cuando nadie te mira, lo que define lo que serás cuando todos estén allí. Hay otra manera de actuar, y esa es más serena, más firme, más digna. Hay un momento sutil en el que una persona deja de luchar contra los demás y empieza a retrabajar con lo que puede llegar a ser. Esta transición no se produce por entusiasmo, sino por cansancio del propio autoendano, cansancio de repetir ciclos, de justificar fracasos, de fingir no ver lo que hace tiempo que está claro en uno mismo. Este cansancio no es destructivo, es un organizador. Si antes hubo dispersión, ahora ha comenzado una fase de responsabilidad silenciosa. A partir de entonces, la persona ya no se engana tanto con promesas internas que no son sostenibles. Aprendes a desconfiar de tu propio entusiasmo cuando no va acompañado de acciones concretas, repetidas y diarias. Entiende que la intención sin estructura es solo un deseo elaborado, y el deseo por sí solo no construye nada. La construcción comienza cuando el deseo se somete a una disciplina no agresiva, rígida o punitiva, sino consciente, organizada, respetuosa del tiempo y de los propios límites. La disciplina consciente no grita, estructura. No fuerces, sostiene. No te humilles en los días difíciles. Simplemente llama de regreso al camino. Esta llamada interna marca el nacimiento de una nueva relación contigo mismo. Una relación basada menos en promesas y más en compromisos. Menos en emociones y más en decisiones. No es necesario glorificar las decisiones. Es necesario repetirlo. Cada repetición crea identidad. Cada identidad crea destino. Muchos intentan cambiar su destino sin tocar su identidad. Reordenan escenarios, cambian entornos, cambian de empresa, reinventan proyectos. Nada de esto es inútil, pero todo resulta insuficiente cuando la raíz sigue siendo la misma. La raíz que está en la forma en que una persona se posiciona ante su propia responsabilidad. Mientras alguien lo vea como una carga, siempre intentará escapar. Cuando empiezas a verlo como un poder, empiezas a avanzar. La responsabilidad no aprisiona, ancla. Y quien está anclado no es arrastrado por ninguna corriente. Este anclaje interno tiene una poderosa consecuencia: la reducción del miedo a cometer errores. No porque la persona se vuelva imprudente, sino porque deja de condicionar su valor a la certeza absoluta. Entender que cometer errores es parte de la construcción. Lo que no forma parte es abandonar el propósito en cada tropiezo. Esta permanencia en el propósito es una señal inequívoca de madurez. La inmadurez busca un alivio inmediato.
La madurez busca una alineación duradera. El alivio trae consuelo momentáneo. La alineación se mantiene durante años. La mayoría de la gente todavía confunde la felicidad con el alivio. Buscan sensaciones ligeras para escapar del malestar de crecer. Pero crecer requiere cruzar zonas de incomodidad productiva. Productiva porque construye, no destructiva porque ensena. Cuando alguien aprende a distinguir entre estos dos tipos de malestar, deja de temer lo necesario. El dolor que destruye debilita. El malestar que se acumula se fortalece. Esta distinción transforma por completo la relación con los desafíos. El desafío deja de ser una amenaza y se convierte en un instrumento. Un instrumento de corte interno. Nada se pule sin fricción. La fricción adecuada no duele. Con el tiempo, una persona empieza a reconocerse más en sus gestos que en sus intenciones. Antes decía, yo quiero, ahora empieza a decir, lo haré. Este cambio de verbo es silencioso pero profundo. Quienes todavía viven en el yo quiero permanecen en el campo de la proyección. Quien vive en el sí quiero entra en el campo de la realidad. La realidad exige más, pero también ofrece más. Ofrece una percepción clara, límites reales, resultados construidos. Cuando la mente opera a este nivel, deja de dramatizar tanto el proceso. No porque resulte fácil, sino porque se comprende. La comprensión reduce la resistencia. Y la resistencia es en gran medida responsable del agotamiento emocional. Muchas personas se sienten cansadas no por lo que hacen, sino por lo mucho que se resisten internamente a lo que tienen que hacer. Luchan contra su propia vocación, contra su propia conciencia, contra su propia evolución. Este tipo de pelea es agotador. Cuando una persona deja de luchar contra sí misma y empieza a cooperar con su propio crecimiento, algo cambia en su nivel de energía. La vida deja de ser una carga que soportar y se convierte en una obra que cuidar. Cuidar no significa controlar obsesivamente, significa acompañar con presencia. La presencia lo transforma todo. La forma de trabajar, de aprender, de equivocarse, de esperar. La espera, cuando hay presencia, deja de ser ansiedad y se convierte en preparación. La preparación está siempre viva, no es pasiva. Mientras alguien se prepara, se fortalece. Aunque exteriormente nada parece cambiar. Esta es la invisibilidad inicial, lo que separa a quienes perseveran de quienes se dan por vencidos. Aquellos que se dan por vencidos necesitan de que esto continúe. El perseverante continúa hasta hacerse visible. Esta diferencia de mentalidad cambia toda la trayectoria, porque todo lo sólido pasa por una larga fase en la que parece demasiado pequeño para ser respetado. Quien abandona en esta etapa no abandona algo pequeño, sino algo que aún no ha tenido tiempo de mostrar su grandeza. Tiempo. Siempre el tiempo no es enemigo de quienes construyen, es un aliado de quienes lo apoyan. Sostener no es soportar el sufrimiento, es mantener la coherencia, es saber por qué lo haces, es saber hacia dónde vas, es aceptar el coste con lucidez. La lucidez transforma el coste en una inversión. Cualquiera que vea el costo como un sacrificio se resentirá. Cualquiera que lo vea como una inversión madurará. Este ajuste de perspectiva cambia toda la experiencia del esfuerzo. Entonces, la persona deja de vivir contando cuánto sufrió y pasa a observar cuánto ha crecido. El sufrimiento deja de ser identidad. El crecimiento se convierte en la referencia. Este cambio es invisible para muchos, pero genera una dignidad silenciosa que ninguna validación externa puede reemplazar. La dignidad es reconocerte en tus propios pasos, no solo en tus victorias, en la postura ante la frustración, en la actitud ante el retraso, en la actitud ante el error, en actitud hacia uno mismo. Cuando las actitudes cambian, las opciones cambian. Cuando las opciones cambian, el camino cambia. El camino no cambia de repente, sino que cambia de dirección. Y la dirección lo es todo. Un pequeño ajuste mantenido durante un tiempo suficiente conduce a un destino completamente diferente. La mayoría intenta cambiar el destino con giros repentinos. Pocos logran esto ajustando ligeramente la dirección y permaneciendo allí el tiempo necesario. Esta permanencia es rara y precisamente por eso se transforma. Es en este punto cuando la noche, el silencio y la escucha profunda cobran sentido. Se alejan del ruido que exige resultados inmediatos y regresan al ritmo que genera resultados reales. No los rápidos, sino los reales. En algún momento del camino, la persona se da cuenta de que ya no es posible vivir como antes sin pagar un alto precio interno. Lo que antes era tolerable se vuelve incómodo. Ciertos hábitos pierden su sabor, ciertas excusas dejan de convencer, ciertos aplazamientos empiezan a pesar más que el esfuerzo necesario para actuar. Esta es una clara señal de que la conciencia ha avanzado un paso. Cuando la conciencia avanza, la vida pide una actualización. No primero por fuera, sino por dentro, porque lo que ya no cabe dentro inevitablemente se derrama. Esta inquietud no es un castigo, es una coherencia que pide paso. Mucha gente interpreta este estado como una crisis, pero que en esencia se trata de una reorganización. Una crisis ocurre cuando todo se desmorona sin dirección.
La reorganización ocurre cuando algo necesita dejar su lugar para que puedan hacer algo más verdadero. Este nacimiento no es inmediato, pasa por un periodo de silencio fértil. En este silencio, la persona comienza a escuchar preguntas que antes ahogaba con ruido. ¿Por qué sigo eligiendo lo que me disminuye? ¿Por qué pospongo lo que sé que me hace más fuerte? ¿Por qué me resisto tanto a este momento? Si es el único que tengo, las respuestas no siempre son claras, pero el simple hecho de hacer estas preguntas cambia la dirección. A menudo la persona responde no con acciones constructivas, sino con decisiones defensivas. No eliges lo que quieres construir, sino lo que quieres evitar sentir. Y las decisiones tomadas mediante la evasión pueden proteger en el corto plazo, pero debilitarlas en el largo plazo. Evitar el dolor no es lo mismo que desarrollar fuerza. La fuerza nace cuando aprendes a atravesar el malestar sin perderte en él, sin dramatizar, sin condenarse, solo seguir con firmeza y aprender a cada paso. Este viaje cambia la relación con la vulnerabilidad misma. La persona se da cuenta de que ser vulnerable no es ser débil, es ser honesto contigo mismo, es admitir límites sin convertirlos en rendición, es reconocer los defectos sin convertirlos en identidad. La honestidad interna es una de las bases más sólidas de la madurez. Los que se mienten a sí mismos construyen sobre arena. Quien es sincero consigo mismo construye sobre tierra firme. Y la tierra firme no es para volar rápido, es para sostenerse. Las prisas muchas veces nacen del miedo a pasar demasiado tiempo consigo mismo. Miedo a escuchar las propias inconsistencias, miedo a afrontar la propia responsabilidad, miedo a admitir que determinadas etapas de la vida requieren un corte, no un parche. Ninguna verdadera ablación ocurre sin un periodo de duelo silencioso. Una persona necesita decir adiós a las viejas versiones de sí misma que ya no le sirven. Es necesario aceptar que ciertos comportamientos que alguna vez fueron naturales, ahora deben morir para que otros puedan vivir. Este duelo no es ruidoso, es íntimo, y todo lo íntimo exige respeto. Respetar este proceso significa no intentar adormecerlo con distracciones constantes. Es permitir que la mente pase por la reorganización sin escapar a estímulos vacíos que solo posponen el vacío que precede al nuevo. El vacío da miedo, pero es un campo fértil. Nada nuevo nace donde ya todo está lleno. Cuando la mente se vacía de excesos, deja espacio para la dirección. No una dirección impuesta, sino una dirección que surge de la claridad. La claridad no grita, se impone con serenidad. Serenidad no significa ausencia de desafíos, significa ausencia de conflictos internos innecesarios. La persona empieza a vivir los desafíos sin luchar contra ellos todo el tiempo. Actuar, adaptarse, seguir. Esta fluidez interior genera eficiencia emocional. La eficiencia emocional no es frialdad, es lucidez. Lucidez es ver lo que sucede sin distorsionarlo a través del lente del miedo o la fantasía. Es darse cuenta del tamaño real de las cosas. No exageres los problemas, no idealices las soluciones. Ver situaciones en la escala correcta. La escala correcta previene tanto la desesperación como la ilusión. La desesperación surge de la amplificación exagerada de las dificultades. La ilusión de subestimar el proceso. La lucidez se queda a medio camino. Y aquí que es donde sucede la vida real. Con el tiempo, una persona se vuelve más selectiva con lo que alimenta su mente. Date cuenta de que no todo lo que consumes te hace más fuerte. Aprende a elegir con más cuidado palabras, ambientes, conversaciones y estímulos. No por arrogancia, sino por higiene mental. La higiene mental es tan importante como la higiene física. Define lo que se acumula en el interior. Y todo lo que se acumula en el interior un día se derrama. Cuando la mente se intoxica con comparaciones, quejas y ansiedad, el comportamiento también se vuelve reactivo. Cuando se nutre de claridad, dirección y disciplina, la conducta se organiza. Esta organización se manifiesta primero en pequeñas cosas. Horarios más estables, decisiones menos impulsivas, objetivos más claros, menos dispersión emocional. Estos pequeños carteles anuncian algo más grande. La vida está cambiando de adentro hacia afuera. Los cambios desde el exterior hacia el interior son frágiles. Los de adentro hacia afuera son irreversibles. Por lo tanto, quien pase por este proceso ya no será exactamente como era. No porque se haya vuelto superior, sino porque se volvió más consciente. Y la conciencia no permite ciertos retornos, no permite ciertos vacíos, ciertas negaciones, ciertas deslealtades consigo mismo. Esto crea una nueva responsabilidad. Ahora, lo que la persona ignora empieza a tener peso. Lo que antes era descuido ahora es elección. Y cada elección tiene consecuencias. Esta comprensión al principio da miedo. Después se fortalece porque la persona comprende que vuelve a ser autora de su propia trayectoria, no solo un extra en sus propios días. El autor no lo controla todo, pero decide el rumbo. Y decidir la dirección es más importante que controlar los detalles. Los detalles se ajustan con el tiempo. La dirección define el destino. Cuando la dirección es clara, incluso los desvíos se ensenan. Cuando la dirección es confusa, incluso las cosas correctas se pierden. Esta noche, este ritmo
Esta escucha profunda no se trata de resolverlo todo, se trata de ajustar la dirección con honestidad. Y eso, en sí mismo, ya es una inmensa transformación. Quien ajusta el rumbo, cambia de dirección. Y la dirección, al final, lo es todo. Historia, incluso si continúa recorriendo el mismo escenario durante algún tiempo, porque, por dentro, ya no es lo mismo. En cierto punto del camino, una persona se da cuenta de que crecer no se trata solo de acumular nuevas fuerzas, sino también de dejar atrás viejas cargas, no los visibles a los ojos, sino los que silenciosamente se instalan en la mente, creencias heredadas sin cuestionamientos, miedos naturalizados, patrones repetidos por costumbre, expectativas que nunca fueron realmente tuyas. Este abandono no se produce de forma abrupta. Ocurre cuando la conciencia ya no puede acomodarse en estructuras que la disminuyen. Algo en su interior empieza a reclamar firmemente espacio, no como un grito, sino como una presencia que ya no acepta ser ignorada. Esta llamada interna no empuja. Invitar, y toda verdadera invitación exige una respuesta. Responder a este llamado no significa saber exactamente hacia dónde se dirige. Significa aceptar que ya no es posible seguir caminando contra uno mismo. La persona aún puede tener dudas sobre el camino, pero ya no duda de que necesita salir de donde está. Esta es una forma de valentía silenciosa, no el coraje dramático que desafía al mundo, sino el coraje íntimo que enfrenta la resistencia misma. La resistencia casi siempre se presenta con rostros familiares. Miedo a la inestabilidad, apego a lo familiar, inseguridad sobre las propias capacidades, comparación con aquellos que parecen más avanzados. Todo esto intenta convencer de que el movimiento es demasiado peligroso, pero permanecer quieto cuando la conciencia ha avanzado es aún más peligroso, ya que la vida no perdona el estancamiento consciente, tolera la ignorancia durante un tiempo, pero cuando alguien lo ha visto y decide fingir que no lo ha visto, el coste emocional es cada vez mayor. Este costo se manifiesta como una inquietud difusa, una sensación de desgaste, un cansancio sin explicación clara, un vacío que no se puede llenar con distracciones. Este vacío no es falta de cosas, es falta de coherencia. Y la coherencia surge cuando la vida exterior comienza a dialogar con la vida interior de una manera más honesta. Mientras esta conversación no se da, la persona vive fragmentada. Pensar una cosa, sentir otra, actuar de una tercera manera, y esta fragmentación consume una inmensa cantidad de energía. La integración, en cambio, vuelve a fortalecerse. Cuando el pensamiento, el sentimiento y la acción comienzan a alinearse, la mente sale del modo de conflicto constante y entra en un estado de economía emocional. Menos energía gastada en luchas internas, más energía disponible para la construcción real. Es en este estado donde la persona comienza a darse cuenta de que ya no necesita demostrar tanto, no necesita reaccionar tanto, no necesita dar tantas explicaciones. Simplemente hace lo que hay que hacer y mantiene sus elecciones con serenidad. Esta serenidad no proviene de la certeza absoluta, sino de la aceptación del proceso mismo. Aceptar el proceso es una alta forma de madurez. No es resignación, es comprensión. Entender que la vida se compone de capas y fases, y que cada fase requiere un tipo de actitud específica. Hay fases de plantación, hay fases de espera, hay fases de recolección, hay fases de expansión. Confundir estas fases genera frustración. El error no está en plantar, el error está en plantar y esperar cosechar al mismo tiempo. El error no está en esperar. El error es esperar a que llegue el momento de actuar. Discernir la fase correcta, que es una inteligencia que se construye con la escucha interna. Y esta escucha solo se desarrolla cuando la persona se aleja lo suficiente del ruido externo como para escuchar su propio eje. Por eso, a lo largo de la historia de la humanidad, la noche, el silencio y la introspección siempre han sido espacios simbólicos de reorganización, no como una evasión, sino como un regreso a lo esencial. Lo esencial no es lo que brilla, es lo que sostiene. Con el tiempo, una persona también aprende algo fundamental. No toda pérdida es una derrota. Algunas pérdidas son correcciones de rumbo. Algunas despedidas son liberaciones. Algunos finales son solo interrupciones necesarias para que otras construcciones no sean saboteadas desde el principio. Pero esta comprensión solo llega a quienes aceptan sentir dolor sin transformarlo en una definición de identidad. El dolor es experiencia, no destino. Cuando una persona comprende esto, aprende a atravesar periodos difíciles sin confundirse. Se siente, pero no está definido por la herida. Sufre, pero no construyas tu hogar en el sufrimiento. Esto crea una fortaleza silenciosa, una fortaleza que no aísla a la persona del mundo, sino que la protege de perderse por completo en cada impacto. Y quien no se pierde del todo en cada impacto puede levantarse más entero. Levantarse entero no significa levantarse sin marcas, significa levantarse sin haber perdido el rumbo. La dirección es lo que mantiene vivo el significado, incluso cuando el camino se vuelve difícil. Cuando alguien pierde el rumbo, incluso los días buenos resultan confusos. Cuando mantienes el rumbo, incluso los días difíciles ensenan. Esta es una de las grandes lecciones de la madurez.
Darse cuenta de que el valor de la vida no está solo en lo que sucede, sino principalmente en la forma en que uno permanece ante lo que sucede. Permanecer intacto es un arte y este arte no se puede enseñar en discursos motivadores. Se construye en el silencio de los días comunes, en las pequeñas decisiones que nadie aplaude, en los no que duelen, en los sí que exigen compromiso. El compromiso es el precio invisible de toda vida bien construida. No hay construcción sin renuncia. No hay expansión sin recortes. No hay solidez sin repetición. Estas verdades no son populares porque no venden euforia, pero sostienen lo que no se desmorona. Y al final lo que más importa no es la velocidad con la que alguien llega, sino la conciencia con la que permanece mientras construye. Llegar demasiado rápido sin ser consciente crea un vacío en la cima. Llegar con conciencia genera permanencia. Esta diferencia lo cambia a todo punto, por lo tanto, este proceso no se trata de prometer resultados rápidos, sino de formar una mentalidad que haga de los resultados una consecuencia natural del alineamiento interno. Cuando se produce la alineación, la vida comienza a responder a un ritmo diferente, no porque el mundo haya cambiado, sino porque la persona ha cambiado su forma de posicionarse dentro de él. Y este reposicionamiento es irreversible cuando nace de la conciencia. A medida que pasan los días, algo empieza a cambiar en la forma en que una persona percibe el tiempo mismo. Antes, el tiempo parecía un enemigo silencioso, siempre demasiado lento para los sueños y demasiado rápido para los miedos. Ahora, poco a poco, se va viendo como un campo de construcción, no como juez despiadado, ni como aliado que solo responde a demandas, sino como espacio que premia la constancia. Este cambio de percepción altera profundamente la relación con la continuidad, la paciencia y la propia noción de progreso. Crisis, puede haber incertidumbre, malestar, pero todo sigue centrado no en la indiferencia sino en la claridad. No se trata de ignorar lo que sucede a tu alrededor, sino de no permitir que lo externo determine el ritmo interno. Esta estabilidad no es rigidez, es la capacidad de mantenerse firme sin encerrarse, de observar sin dejarse arrastrar. La oscilación emocional colectiva suele funcionar como un espejo distorsionante. No refleja la realidad, sino las proyecciones de miedo, urgencia o euforia de otras personas. Quienes aún no han desarrollado esta claridad tienden a absorber estas proyecciones como si fueran propias, confundiendo lo que sienten con lo que se les impone. La lucidez, en cambio, nos permite distinguir entre lo que pertenece al propio camino y lo que es solo ruido. Esta distinción no surge de un esfuerzo intelectual, sino de una práctica continua de autoobservación. La persona aprende a notar cuando una reacción es automática y cuando es una respuesta consciente. Aprende a identificar el momento en el que tu mente empieza a perderse en escenarios hipotéticos y tráela de vuelta al presente. No se trata de reprimir los pensamientos, sino de no dejarse esclavizar por ellos. La mente, cuando no está entrenada, funciona como un río que se desborda, arrastra todo lo que encuentra en su camino. Cuando se disciplina, se convierte en un canal que dirige la energía hacia donde se necesita. Esta disciplina no requiere un control absoluto, sino una vigilancia serena. No se trata de eliminar la espontaneidad, sino de no permitir que se convierta en impulsividad. La espontaneidad puede ser creativa, la impulsividad casi siempre es reactiva. La diferencia está en la pausa, ese breve intervalo entre el estímulo y la acción, donde la conciencia puede intervenir. Es en este espacio donde se manifiesta la libertad, no como ausencia de límites, sino como capacidad de elegir dentro de ellos. Con el tiempo, la persona se da cuenta de que la verdadera libertad no está en hacer lo que quiere en cada momento, sino en no ser rehén de lo que quiere. El deseo, cuando no se examina, se convierte en un tirano. Exige satisfacción inmediata, no tolera demoras, confunde urgencia con importancia. La conciencia, a su vez, no niega el deseo, sino que lo pone en perspectiva. Pregunta: ¿es esto necesario ahora? ¿Esto contribuye a lo que estoy construyendo? ¿Esto me acerca o me aleja de quien quiero ser? Estas preguntas no se hacen para generar culpa, sino para aportar claridad. Y la claridad, a su vez, reduce la dispersión. La dispersión, como ya se mencionó, es uno de los mayores obstáculos para el progreso. Se manifiesta de varias maneras: en la multiplicidad de tareas iniciadas y nunca terminadas, en la atención dividida entre lo que se hace y lo que se podría estar haciendo, en la sensación de que el tiempo pasa sin dejar huella. Cuando la dispersión disminuye, la concentración se intensifica, no debido a un esfuerzo sobrehumano, sino porque ya no se desperdicia energía. La concentración no es resultado de la fuerza, sino de la ausencia de distracciones. Y las distracciones no son solo externas como las notificaciones o el ruido, sino también internas, diálogos imaginarios, comparaciones silenciosas, expectativas poco realistas. Reducir el ruido interno es un trabajo constante. Requiere observar patrones de pensamiento sin identificarse con ellos, reconocer cuando la mente repite viejos argumentos y detenerlos antes de que ganen fuerza. No se trata de silenciar la mente, sino de no alimentar lo que no te sirve. La mente, cuando no está dirigida, tiende a centrarse en lo que falta,
lo que podría salir mal, lo que otros tienen y lo que no. Esta fijación genera ansiedad y la ansiedad, a su vez, alimenta la dispersión. Romper este ciclo requiere un cambio de enfoque. En lugar de centrarse en lo que está fuera de control, la persona aprende a dirigir la atención a lo que se puede hacer en el presente punto. Este cambio no ocurre de repente. Es un proceso paulatino, casi imperceptible al principio, pero que se va consolidando con la práctica. Cada pequeña decisión, como dedicar tiempo a una tarea sin interrupciones, decir no a una invitación que agotaría tu energía o simplemente respirar profundamente antes de reaccionar, refuerza tu capacidad de mantenerte centrado. Con el tiempo, esas decisiones dejan de ser esfuerzos conscientes y se convierten en hábitos. Y los hábitos, cuando están alineados con un propósito, se convierten en una segunda naturaleza. La segunda naturaleza no es algo que se impone, sino que se desarrolla. No es una máscara, sino una expresión auténtica de en quien se ha convertido la persona. Cuando se produce esta transformación, también cambia la relación con el mundo exterior. La persona ya no busca una validación constante porque ha encontrado una fuente interna de seguridad. No necesitas demostrar nada porque sabes lo que vales. No compite porque entiende que su propio camino es suficiente. Esta postura no es pasividad. Es una forma de fuerza que no depende de manifestaciones. La fuerza silenciosa a menudo se confunde con la debilidad porque no se manifiesta en grandes gestos ni en palabras ardientes. Se revela en la coherencia, en la capacidad de permanecer firme incluso cuando todo a nuestro alrededor parece inestable. No es una fuerza que se impone a los demás, sino que se sostiene a sí misma. Y es precisamente este apoyo interno el que permite a la persona actuar sin dejarse sacudir por las circunstancias. Cuando surgen las crisis, ella no reacciona con desesperación, sino con discernimiento. Cuando aparecen los desafíos, no los ves como obstáculos insuperables, sino como parte del proceso. Esta postura no es el resultado de una ilusión de invulnerabilidad, sino de una profunda comprensión de que el crecimiento no se produce a pesar de las dificultades, sino a través de ellas. Las dificultades no son interrupciones en el camino, son el camino mismo. Y la persona que ha aprendido a caminar con claridad no los evita, sino que los recorre con la certeza de que cada paso, por pequeño que sea, y acerca a algo más grande. Esto no es una fe ciega, sino una confianza basada en la experiencia de haber superado pequeños retos, de haber resistido la tentación de rendirme, de haber encontrado soluciones donde antes solo veía problemas. Esta confianza no es arrogante, es humilde. Reconocer que el progreso no es lineal, que habrá retrocesos, que algunos días serán más difíciles que otros, pero también sabéis que, incluso en los días más difíciles, hay que tomar una decisión, ceder al desánimo o seguir adelante. Y es esta elección, repetida innumerables veces, la que define el rumbo. No son los grandes gestos los que transforman una vida, sino las pequeñas decisiones tomadas a conciencia. Decisiones como levantarte cuando puedes quedarte abajo, continuar cuando puedes parar, escuchar cuando puedes reaccionar. Con el tiempo, una persona se da cuenta de que la vida no es una serie de acontecimientos aislados, sino un tejido cuyos hilos se entrelazan. Cada elección, cada renuncia, cada momento de presencia contribuye a la construcción de algo más grande. Y que algo más grande no es un destino fijo, sino una dirección que no es necesario explicar a todo el mundo, porque no es para todo el mundo, es para quienes lo eligieron. Y es en esta elección, renovada cada día, donde reside la verdadera libertad de la insistencia. No se puede llegar a la fluidez. La fluidez no es la ausencia de resistencia, sino la capacidad de atravesarla sin dejarse paralizar. Cuando una persona entiende esto, deja de esperar a que las condiciones sean ideales para actuar. Las condiciones ideales no existen. Lo que existe es voluntad de seguir adelante incluso cuando todo parece insuficiente. Y es precisamente en esta insuficiencia donde se revela lo que aún queda por desarrollar. No como un fracaso, sino como una invitación. Una invitación a profundizar tu atención, a ajustar tu postura, a afinar tu paciencia. La paciencia no es pasividad. Es una forma de acción que no se mide por el ritmo externo, sino por la coherencia interna. Quienes esperan resultados inmediatos tienden a confundir movimiento con progreso. El movimiento es lo que sucede cuando corres en círculos. El progreso es el que se construye cuando se camina en línea recta, aunque sea lentamente. La línea recta no es una promesa de no desvíos, sino la opción de no perderse en ellos. Y esta elección requiere claridad sobre lo que realmente importa. No siempre lo que importa es lo que brilla. Muchas veces es lo que sostiene. La disciplina, por ejemplo, no es un fin en sí misma, sino un medio para preservar lo que se valora. Cuando alguien renuncia a algo importante debido a la falta de disciplina, no solo está posponiendo un resultado, está debilitando su propia capacidad para sostener decisiones. Y esta capacidad es la que, en última instancia, define la calidad de vida que llevamos. No son los grandes logros los que garantizan la solidez,
sino la suma de pequeñas decisiones las que los hacen posibles. Hay una sutil diferencia entre darse por vencido y retirarse. Rendirse es abandonar algo por cansancio. Retroceder significa ajustar la estrategia para preservar la esencia. Quien desiste pierde la referencia de lo que buscaba. Quien retrocede se queda con el norte, aunque necesite cambiar de camino. Esta distinción es crucial porque revela una verdad simple. La vida no exige que siempre aciertes, sino que no pierdas de vista lo que quieres construir. Y lo que pretendemos construir no es un destino fijo, sino una manera de habitar el tiempo. Habitar el tiempo no es llenarlo de actividades, sino de presencia. Presencia no es solo estar físicamente en un lugar, sino estar enteramente disponible para lo que se presenta. Cuando la mente se divide entre lo que fue y lo que será, el presente se convierte en un territorio estrecho por donde se pasa sin vivir realmente. La ansiedad muchas veces no es miedo al futuro, sino una incapacidad de estar en el ahora. Y ahora es el único lugar donde realmente suceden cosas. La capacidad de estar en el presente no elimina las preocupaciones, sino que las pone en perspectiva. La preocupación excesiva por el futuro es, de hecho, una forma de escapar del presente. Y el presente, por simple que sea, es el único punto de partida posible para cualquier cambio. No se puede construir el mañana sin cuidar el hoy. La libertad no se logra sin ejercer la responsabilidad ante el momento actual. La responsabilidad no es una carga, sino una forma de poder. Esa conciencia de que, incluso ante lo que no puedes controlar, siempre hay algo que depende de ti. Y ese algo, una elección, una actitud, una palabra, puede ser suficiente para cambiar el uso de las cosas. El mundo no cambia de golpe, pero puede cambiar mediante una decisión sostenida. Y esta decisión, por pequeña que sea, es la que separa a quienes simplemente reaccionan de quienes construyen. Construir no se trata de acumular, sino de seleccionar. No se trata de hacer más, sino de hacerlo mejor. No se trata de perseguirlo todo, sino de elegir lo que realmente merece ser perseguido. Y esta elección requiere discernimiento. El discernimiento no es inteligencia, sino claridad sobre lo que vale la pena. Cuando alguien desarrolla esta claridad, deja de distraerse por aquello que no aporta a lo que busca. Y lo que no aporta, por muy atractivo que parezca, acaba resultando ser una desviación. Las desviaciones tienen un coste. No solo pérdida de tiempo, sino energía desperdiciada en algo que no lleva a ninguna parte. Y la energía es un recurso finito. Cuando gastas demasiado en lo que no importa, te pierdes lo que realmente marca la diferencia. Por tanto, ahorrar energía es una de las formas más efectivas de preservar la libertad. No se trata de vivir con restricciones, sino de vivir con un propósito. Y el propósito no es un discurso, sino una práctica diaria. La práctica diaria es lo que convierte las intenciones en realidad. No son grandes declaraciones las que definen una vida, sino pequeñas acciones repetidas. Una palabra dicha en el momento adecuado, un silencio mantenido cuando es necesario, una decisión tomada incluso sin garantías. Estos son los gestos que, sumados, crean una trayectoria. Y una trayectoria no se mide por lo logrado, sino por la constancia con la que se ha caminado. La coherencia no es perfección, sino integridad. Esa capacidad de actuar según lo que uno cree, incluso cuando nadie está mirando. Y esta integridad es lo que sostiene la confianza en uno mismo. Cuando alguien actúa con coherencia, no necesita justificarse todo el tiempo. Las acciones hablan por sí solas, y quienes confían en sus propias acciones no buscan validación externa. La validación externa es un atajo que al final debilita. Quienes dependen de ello viven según lo que piensan los demás, no según lo que realmente importa. Y lo que piensan los demás siempre es volátil. Las opiniones cambian, las expectativas cambian, las modas cambian. Quienes construyen su vida sobre esta base siempre están persiguiendo algo que no puede sostenerse. La verdadera seguridad no viene del exterior, sino del interior. Y surge de la certeza de que pase lo que pase, existe una base sólida sobre la que sostenerse. Estos cimientos no se pueden construir de la noche a la mañana. Es el resultado de años de decisiones alineadas, de errores corregidos, de ajustes realizados sin fanfarrias. No es algo que se muestra, sino algo que se siente. Y puedes sentirlo en la forma en que afrontas la adversidad, en la forma en que afrontas la incertidumbre y la forma en que celebras las pequeñas victorias. No son los grandes momentos los que definen una vida, sino la suma de los momentos en los que uno elige no darse por vencido como se siente, sino como se interpreta. Esta interpretación depende de la calidad de la atención prestada a cada experiencia. No se trata de evitar las emociones, sino de no dejarse definir por ellas. Una emoción intensa no tiene por qué convertirse en una decisión apresurada. No toda urgencia es real. No todas las preocupaciones requieren una acción inmediata. Aprender a distinguir entre impulso y ya requiere tiempo y práctica. Requiere, sobre todo, la voluntad de no ceder ante el primer signo de malestar. Esta disposición no surge por casualidad. Se cultiva en los momentos en los que elegimos esperar
incluso cuando todo parece tener prisa, cuando uno elige no responder a una provocación, no por debilidad, sino por claridad, cuando decides no llenar un silencio con palabras vacías, no por indiferencia, sino por respeto a lo que aún no está listo para ser dicho. Se trata de pequeñas resistencias que sumadas crean una especie de inmunidad contra la dispersión, no una inmunidad que elimine los desafíos, sino que los haga manejables. Con el tiempo uno se da cuenta de que la vida no se resuelve en grandes gestos, sino en ajustes sutiles. No es la intensidad del esfuerzo lo que determina el resultado, sino la coherencia de la dirección. Y la dirección, a su vez, no se impone desde fuera hacia adentro. Surge de una relación más honesta con uno mismo. Una relación que no exige perfección, sino integridad. Que no busca aprobación, sino coherencia. Que no se conforma con respuestas fáciles, sino que está dispuesto a vivir con las preguntas. Esta relación no es estática. Se transforma a medida que se profundiza. Lo que alguna vez pareció un conflicto insoluble ahora se considera un paso necesario. Lo que antes generaba ansiedad ahora se mira con curiosidad. No porque los problemas hayan desaparecido, sino porque la perspectiva ha cambiado. Y cuando la perspectiva cambia, incluso las dificultades tienen un propósito. No es un gran propósito, sino un propósito práctico. Revelar donde todavía hay espacio para crecer. Este crecimiento no es lineal. Hay retrocesos, desvíos, momentos de estancamiento. Pero incluso en estos momentos algo queda. Una especie de núcleo que no se sacude fácilmente, no porque sea rígido, sino porque es lo suficientemente flexible como para absorber impactos sin romperse. Esta flexibilidad no es pasividad, es la capacidad de adaptarse sin perder la esencia, pero sin rendirse, reconocer tus propios límites sin limitarte. Cuando esta capacidad se desarrolla, la vida deja de ser una serie de reacciones y se convierte en una secuencia de elecciones. No elecciones perfectas, sino elecciones conscientes. No elecciones definitivas, sino elecciones que allanan el camino para las siguientes. Y es en este proceso que uno descubre que la libertad no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. No se trata de eludir responsabilidades, sino de asumirlas con claridad. No se trata de buscar la felicidad como destino, sino de reconocerla en los pasos que conducen a ella. Esta claridad no es un estado permanente. Viene y va como la marea, pero con el tiempo notas que las olas se vuelven menos violentas, que el movimiento sea más predecible, que, incluso en las oscilaciones, hay un ritmo, y este ritmo no se impone, es descubierto, no está controlado, es seguido, no es un objetivo, sino una consecuencia, la consecuencia de haber aprendido a navegar no contra la corriente, sino con ella. Los amigos a la sociedad esperan la validación antes de dar el siguiente paso, como si el derecho a avanzar dependiera de la aprobación de los demás. Sin embargo, la madurez revela que esta solicitud de permiso es en realidad un préstamo de garantía, un intento de transferir la responsabilidad de las propias decisiones a los demás. Cuando una persona deja de pedir permiso no es porque se haya vuelto indiferente a las opiniones externas, sino porque ha aprendido a distinguir entre lo que es consejo y lo que es imposición. Los consejos pueden escucharse, considerarse e incluso integrarse. La imposición, sin embargo, no se produce cuando la decisión ya ha sido adoptada internamente. Este discernimiento no llega de repente. Se construye poco a poco, en pequeñas situaciones cotidianas, en la negativa a justificar una elección ya hecha, en la capacidad de decir no sin sentir la necesidad de dar explicaciones excesivas, en la voluntad de aceptar las consecuencias de un error sin buscar culpables. Cada una de estas acciones refuerza la confianza en la propia capacidad de juzgar. Y con el tiempo, la persona se da cuenta de que ya no necesita esconderse detrás de excusas o versiones editadas de sí misma. Ella simplemente actúa, y el mundo se adapta. Esto no significa ignorar las relaciones o los impactos que las decisiones pueden tener en los demás. Al contrario, la libertad de no pedir permiso permite una relación más auténtica, porque ya no es necesario agradar para ser aceptado. Las personas que nos rodean no son vistas como jueces, sino como compañeros de viaje. Y cuando hay desacuerdos, se afrontan con claridad, no con miedo. La madurez no elimina los conflictos, pero cambia la forma en que se viven. Antes el conflicto era una amenaza a la identidad. Ahora es solo parte del proceso. Otro cambio sutil pero profundo se produce en la relación con el tiempo. Se deja de vivir como si el futuro fuera una promesa que hay que apresurar o una carga que hay que evitar. En cambio, comienzas a habitar el presente con la conciencia de que cada momento es un punto de partida, no un punto final. Esto no significa abandonar planes ni renunciar a objetivos, sino comprender que el logro no está solo en el resultado, sino en la calidad del camino recorrido. La prisa, antes vista como una aliada, resulta ser una ilusión. No acelera el proceso, solo lo hace más superficial. Con esta comprensión, la persona comienza a valorar lo que antes consideraba insignificante. La rutina, la repetición,
los pequeños gestos que sustentan grandes logros. Date cuenta de que la coherencia no es un acto heroico, sino una secuencia de elecciones cotidianas, y que estas elecciones, por discretas que sean, son las verdaderas constructoras de vida. Ya no es necesario buscar grandes momentos para sentirse vivo. La vida ya está sucediendo en los detalles, en las pausas, en las decisiones aparentemente simples. Esta nueva relación con el tiempo también cambia la forma en que abordamos las expectativas. Antes las personas vivían según lo que otros esperaban de ellos o lo que ellos mismos creían que debían lograr. Las expectativas ahora se ven como posibilidades, no como obligaciones. Se pueden ajustar, posponer o incluso abandonar sin causar culpa. Lo que importa no es seguir un itinerario preestablecido, sino construir un camino que tenga sentido. Y a veces el significado está precisamente en cambiar de dirección. La libertad que surge de esta claridad no es la ausencia de límites, sino la capacidad de elegir qué límites respetar. Algunas son externas, impuestas por la realidad. Otros son internos, definidos por su propia integridad. Y es en la intersección entre estos dos tipos de límites donde la vida se vuelve más ligera. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque la persona aprende a afrontarlos sin dejarse abrumar por ellos. Entiende que el peso no está en las circunstancias, sino en la forma en que se relaciona con ellas. Con el tiempo, esta ligereza se expande más allá de las decisiones individuales y comienza a influir en la forma en que una persona se relaciona con el mundo. Deja de ver a los demás como adversarios u obstáculos y pasa a verlos como parte de un mismo tejido. Ya no hay necesidad de competir, porque el éxito de otras personas ya no es una amenaza. Ya no es necesario comparar, porque el viaje en sí es suficiente. Y cuando surgen conflictos, se resuelven no con la intención de ganar, sino con la voluntad de comprender. Esta transformación no es lineal. Hay reveses, momentos de duda, recaídas en la antigua forma de pensar. Pero, poco a poco, la persona se da cuenta de que esas desviaciones no la definen. Son solo parte del proceso de aprendizaje. Y que incluso en momentos de incertidumbre hay una base sólida que permanece. La convicción de que la vida no es una prueba que hay que superar, sino una experiencia que hay que vivir, con todos sus matices, contradicciones e imperfecciones, su propia historia, sus propias heridas. Se espera que algo externo autorice el cambio, pero la autorización nunca viene del exterior, siempre viene del interior, y cuando esta autorización interna se manifiesta, la persona cambia de postura incluso antes de cambiar el escenario circundante. Este cambio de actitud, a su vez, acaba transformando el escenario, tarde o temprano. El mundo responde a la posición interna. Cuando alguien se posiciona como constructor, la vida comienza a presentar responsabilidades. Cuando te posicionas como alguien que huye, la vida te ofrece excusas. Una misma existencia devuelve respuestas diferentes. Esta respuesta no es ni castigo ni recompensa, es coherencia. La coherencia es una ley silenciosa, no juzga, solo devuelve. Devuelve en forma de oportunidades, obstáculos, encuentros, desacuerdos, invitaciones a avanzar o pruebas de sostenibilidad, todo de acuerdo con la estructura interna que se forma. Comprender que nada es aleatorio en el nivel profundo de la construcción personal marca un punto de inflexión. Nada surge por casualidad cuando se trata de formación interna, todo llega como prueba o como fruto. Al vivir según esta lectura, la persona deja de victimizarse tanto y de alardear en exceso. Entiende que tanto las caídas como los éxitos son parte de un mismo proceso y esto transforma por completo tu forma de vivir tus días. Los días dejan de ser obstáculos y se convierten en herramientas. Las dificultades dejan de ser una maldición y se convierten en entrenamiento. Las victorias dejan de ser trofeos para el ego y se convierten en confirmaciones de alineación. Esta confirmación no es motivo de orgullo vacío, sino de una responsabilidad renovada. Cuanto más uno crece, más necesita cuidar lo que crece en su interior. Si no se tiene cuidado, el crecimiento externo se vuelve desproporcionado y todo lo que crece sin equilibrio pierde armonía. La armonía es otro signo silencioso de madurez. Una vida armoniosa no es una vida sin problemas, sino una vida en la que los problemas no destruyen la estructura. Es una vida en la que el caos puede llegar, pero no se lo lleva todo, porque hay algo dentro que se mantiene firme. Este algo no nace de los discursos, sino de la práctica. La práctica de la vigilancia interna, de la honestidad consigo mismo, de la disciplina sin espectáculo. Nada de esto es romántico, pero todo es liberador. Liberador porque la persona deja de ser prisionera de su propio descontrol, deja de ser arrastrada por los impulsos, deja de ser rehén de su propio drama. El drama puede existir, pero ya no manda. Gobernarse a uno mismo es la base de cualquier resultado que merezca ser llamado logro. Sin esto, todo lo que obtienes se convierte en peso. De este modo, incluso el peso se convierte en fuerza. Y cuando una persona llega a ese punto, ya no busca simplemente cambiar su propia vida. Naturalmente, comienza a irradiar estabilidad por todas partes. No por intención de liderar, sino por coherencia de postura.
La gente nota cuando alguien está completo. No entienden lo que dice, sino lo que sostiene. Sostener es la forma más profunda de enseñanza, y este sustento ahora proviene de adentro. Al final de esta noche no es necesario resolver nada por completo. Ninguna respuesta tiene por qué ser definitiva. No es necesario que ninguna decisión esté lista para ejecutarse mañana por la mañana. Lo que realmente importa es algo más silencioso y al mismo tiempo más potente. El cambio de posición interna, porque cuando la posición interna cambia, el camino comienza a cambiar con ella. Quizás todavía no veamos resultados claros, quizás todavía haya dudas, quizás el tiempo todavía parezca lento, pero ahora hay algo que antes no estaba tan presente. La conciencia. Y donde hay conciencia, hay dirección. Donde hay dirección, hay construcción. Una vez construidos, los resultados dejan de ser una esperanza lejana y se convierten en una consecuencia inevitable. No hay necesidad de huir, no hay necesidad de demostrar nada, no hay necesidad de forzar nada. Simplemente continúa con más verdad, continúa con más presencia, continúa con más responsabilidad hacia ti mismo. La vida no nos transforma en grandes explosiones, sino en pequeños ajustes sostenidos el tiempo suficiente para que se vuelvan irreversibles. A partir de ahora, cada vez que las prisas intenten tomar el control, recuerda: todo lo sólido respeta su propio ritmo. Cada vez que el miedo intente decidir por ti, recuerda: la conciencia ya ha avanzado demasiado como para dejarse gobernar por viejos impulsos. Cada vez que la duda intente minar tu constancia, recuerda: ya no estás en el punto de partida. Algo ya se ha reorganizado dentro de ti y eso lo cambia todo. Los resultados no llegan como un milagro caído del cielo. Aparecen como un reflejo natural de quienes dejaron de huir de sí mismos, de quienes cambiaron la ansiedad por una disciplina tranquila, de quienes decidieron construir en silencio, en lugar de esperar ruidos externos de validación. No hay prisa, no es necesario anunciar nada. Solo mantén todo: claridad, disciplina, dirección. Y cuando menos lo esperes, lo que hoy parece lejano se habrá acercado de una manera inesperadamente natural, no porque hayas perseguido esto, sino porque te has vuelto compatible con ello. Esta noche no se trataba de promesas, sino de alineación. Y la alineación, cuando ocurre, no solo cambia los resultados, cambia quién eres a medida que los construyes. Avanza con calma, con firmeza, con la verdad, porque ahora no solo estás esperando resultados, estás construyendo el camino que los hace inevitables.